Viene muy fuerte de viernes y seguro que el tiempo justo de Joaquín Prat también. ¿Qué tal, Joaquín? Hola, Patricia. Me han dicho que sea breve. Hoy se siente el plato del tiempo justo Macobi. Buen fin de. Maravilla. Uy, por favor. Hoy tengo que contaros que resulta que Joaquín Prat, y esto no se lo había contado a nadie de la cadena, por eso digo que su despido esto es como la cancelación de Sálvame. ¿Cuándo? Ya veremos, pero se está hablando porque se le ha caído la careta. Este señor es íntimo amigo de Fidelito, de Fidel Albiac, el Bombillas, desde hace tiempo. Ay, Joaquín, de lo que nos hemos enterado, pero lo tenían oculto. No se lo había dicho absolutamente a nadie. No se lo había dicho ni a Ana Rosa Quintana, que Joaquín Prat era una malísima persona, que este señor tenía dos caras, que nosotros no conocíamos la verdadera cara de esta persona, pero que si lo conociéramos en privado, bueno, que era un ser absolutamente podrido, y dijo que le había llamado mucho la atención que Joaquín Prat hubiese fichado para su programa El Tiempo Justo a Olga Moreno, porque a ella le constaba que Joaquín Prat hablaba pestes, difamaciones de Olga Moreno detrás de las cámaras, decía que era una inútil, que tenía la inteligencia justa para pasar el día, que no valía para la televisión, que como colaboradora era un mojón pinchado en un palo. Entonces dijo Marta Riesco, me llama la atención de que Joaquín Prat la haya contratado como colaboradora para El Tiempo Justo y se siente delante de ella y le ponga una sonrisita cuando dijo ella, yo he sido testigo de las barbaridades que dice de Olga Moreno. Sois unos carcas y unos antiguos. Total. Lo demás, Rocío, que tu padre lleva 20 años haciendo las cosas como las ha hecho. por supuesto. Que Rocío, Por supuesto. que si tú tuvieses 25 años cuando tu padre salía una semana sí y otra también poniendo a parir a tu madre... Y mi madre también en una entrevista, se me ha olvidado. En una. No, en una no, en varias. En 26.000 platos Mira, tu no padre, voy a en entrar al 26.000 trapo, de verdad, revistas la guerra tu de mi madre, padre Rocío. y de mi madre es... No, me Oye, hubiese ¿te gustado puedo saber explicar? cómo hubiese sido tu actitud. Te la voy a explicar cómo ha sido durante todo este tiempo. O tu padre a ti te recuerdo... hubiese avisado cuando iba a hablar de tu madre, si tú tuvieses la edad que tienes ahora. Espera, hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. Llevo años viendo la televisión española y creyendo que sabía quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos en este circo que llevan montado décadas alrededor de Rocío Carrasco y su familia. Creía que conocía los bandos, los motivos, las lealtades. Y esta semana me estés enterado de algo que ha tirado por tierra todo lo que pensaba que sabía. Porque hay un hombre que llevaba años sentado delante de una cámara con cara de no haber roto un plato en su vida, modulando su voz, sonriendo en el momento justo, tomando partido cuando le convenía y callando cuando le interesaba callar. Un hombre al que millones de espectadores han visto semana tras semana y han pensado que era exactamente lo que parecía. Y resulta que no. Resulta que ese hombre llevaba una vida paralela que nadie conocía. Una amistad secreta que mantenía en las sombras, un plan trazado con frialdad, y una lista de víctimas que ahora mismo están empezando a entender lo que les pasó realmente. Hoy hablamos de Joaquín Prat y de Fidel Albiac y de la alianza más sucia que se ha destapado en el corazón televisivo español en mucho tiempo. Pero antes de que te diga todo lo que sé, necesito que te quedes hasta el final, porque esta historia no termina donde tú crees que termina. Tiene más capas, más víctimas, y un final que todavía no ha llegado, pero que se está escribiendo ahora mismo. Vamos al principio. Hay una pregunta que mucha gente se han estado haciendo durante años sin encontrar respuesta. ¿Por qué Joaquín Prat reaccionaba de esa manera cuando el tema de Rocío Carrasco saltaba en televisión? No estoy hablando de tener una opinión. Todo el mundo tiene una opinión. Estoy hablando de algo diferente, de esa intensidad particular, de ese tono que a veces rozaba la urgencia, de esos cortes en mitad del debate que parecían demasiado oportunos, de esas intervenciones donde la contundencia no cuadraba del todo con lo que se estaba discutiendo. Los espectadores más atentos lo notaban, lo comentaban entre ellos y lo achacaban al carácter del presentador, a sus convicciones, a su estilo. Nadie pensó que había otra explicación.
Nadie pensó que detrás de cada una de esas reacciones podía haber algo mucho más concreto, mucho más personal, mucho más oscuro. Fidel Albiac. Ese es el nombre. Fidel Albiac, al que muchos conocen como el hombre que vive en la sombra de Rocío Carrasco, el que siempre está ahí sin estar del todo, el que habla poco en público pero que según quienes lo conocen de verdad mueve los hilos de todo lo que rodea a su pareja, con una precisión que asusta. Fidel Albiac, que lleva años siendo el personaje más misterioso y más temido del entorno de Rocío Carrasco. Y resulta que Fidel Albiac y Joaquín Prat eran amigos íntimos, desde hace tiempo. Y esa amistad, esa relación que los dos guardaban como un secreto, no se la habían contado a nadie en la cadena, a nadie en el programa, ni siquiera a Ana Rosa Quintana, que lleva décadas trabajando con Joaquín Prat y que lo ha tenido a su lado en prácticamente todo. Ana Rosa no lo sabía, o eso es lo que se dice. Y si es verdad que no lo sabía, el nivel de traición que hay aquí es tan grande que cuesta procesarlo. Piénsalo un momento. Imagina que llevas años trabajando con alguien, que confías en ese alguien, que lo has defendido, que has apostado por él, que has construido algo juntos, y ese alguien, durante todo ese tiempo, ha mantenido en secreto una amistad íntima con el centro de uno de los conflictos más explosivos que ha generado tu programa, sin decírtelo, sin contártelo, moviéndose por las sombras mientras tú dabas la cara. Si eso no es una traición, alguien me tiene que explicar qué es, pero la amistad en sí misma podría ser simplemente eso, una amistad. La gente se conoce, conecta, se cae bien, se ve fuera de las cámaras. Eso no tiene por qué ser un problema. Lo que convierte esto en algo mucho más grave es lo que había detrás, porque no era solo una amistad, era un plan concreto, trazado con cabeza, orientado a un objetivo muy específico, y ese objetivo era acabar con todos los familiares de Rocío Carrasco que Telecinco había vuelto a contratar, los que Fidel Albiac llamaba, con ese desprecio tan suyo, la jauría. Pensemos en lo que eso significa. Fidel Albiac lleva años intentando por todos los medios eliminar de la ecuación pública a las personas que, según su visión, son enemigas de Rocío Carrasco. Ha habido demandas, ha habido querellas, ha habido lo que algunos han llamado el Diógenes judicial, una acumulación de procesos legales diseñados para desgastar, para agotar, para arruinar económicamente a los que se le ponían delante. Pero esa estrategia ha ido perdiendo fuerza, porque los tribunales con el tiempo van conociendo a los que pasan por ellos, y la justicia, cuando se repite el patrón suficientes veces, empieza a ver el patrón. Entonces, Fidel Albiac tuvo que buscar otro camino, y ese camino pasaba por la televisión, por el plató, por alguien que estuviera dentro y que pudiera hacer el trabajo desde dentro. Ahí entra Joaquín Prat. La estrategia, según lo que se ha contado, era relativamente sencilla en su planteamiento, aunque brutal en su ejecución. Si no puedes echar a alguien por la vía legal, lo echas por la vía psicológica. Lo desacreditas, lo pones nervioso, lo haces quedar mal delante de las cámaras, lo interrumpes en los momentos clave. Le cambias el tono de la conversación cuando está a punto de decir algo que incomoda. Le muestras una hostilidad constante, sutil a veces, explícita a otras, que lo desgasta semana tras semana hasta que ese alguien explota. Comete un error, da un titular que le perjudica o simplemente no puede más y se va solo, sin que nadie tenga que echarlo, sin que nadie tenga que mancharse las manos oficialmente, brillante en su maldad si lo piensas con distancia, y absolutamente perverso si eres tú la víctima. ¿Y quiénes eran las víctimas? Pues exactamente las personas que más incomodaban a Fidel Albiac, las que tenían visibilidad, las que tenían voz, las que cuando hablaban en televisión decían cosas que el entorno de Rocío Carrasco preferiría que nadie escuchara. Olga Moreno, Rocío Flores. Y como daño colateral de todo esto, como víctima que ni siquiera entendía del todo por qué le estaban pasando las cosas que le estaban pasando, Marta Riesco. Vamos con Marta Riesco. Porque aquí hay una revelación que, si se confirma, cambia absolutamente todo lo que ella ha contado en sus entrevistas. Marta Riesco salió de Telecinco convencida, y así lo ha dicho públicamente en más de una ocasión, de que su caída se debió a su relación con Antonio David Flores, que empezar a salir con él la convirtió en un objetivo,
que la relación la hundió profesionalmente, que fue el amor lo que le costó el trabajo. Y hay algo muy cinematográfico en esa narrativa, la periodista que lo pierde todo por enamorarse del hombre equivocado. Pero resulta que esa narrativa puede ser falsa, o al menos incompleta de una manera muy significativa, porque lo que se ha contado ahora es que Joaquín Prat fue quien realmente hizo la cama a Marta Riesco, que fue él quien empezó a hostigarla, a mirarla mal, a contestarle de manera agresiva, a crear un ambiente de trabajo insoportable a su alrededor, que no fue una consecuencia de su relación con Antonio David Flores, que fue una orden que venía de Fidel Albiac, que le dijo a su amigo íntimo, el presentador, que todos veían como una persona moderada y profesional, que se encargara de que esa mujer no pudiera seguir trabajando allí. Y Joaquín Prat lo hizo. Según esta versión, lo hizo con la misma sonrisa con la que aparecía en cámara, con la misma tranquilidad de quien sabe que nadie va a entender lo que está pasando de verdad. Y Marta Riesco se fue creyendo que la había hundido el amor, sin saber que la había hundido la traición de alguien a quien probablemente ni siquiera consideraba un enemigo. Eso es lo más escalofriante de todo esto. No el daño en sí, sino el desconocimiento de la víctima sobre quién le estaba haciendo daño realmente y por qué. Hay además un detalle que nadie ha mencionado y que merece atención. Marta Riesco, cuando salió de Telecinco, firmó un contrato de confidencialidad, le pagaron una indemnización y a cambio de esa indemnización se comprometió a no contar determinadas cosas. Y mira, yo entiendo que en ese momento, cuando estás en el suelo, cuando necesitas el dinero y cuando la salida que te ofrecen parece la única salida razonable, firmas lo que te ponen delante. Lo entiendo. Pero si lo que se está contando ahora es cierto, si Joaquín Prat actuó por encargo para sacarla de allí, entonces ese contrato de silencio tiene un sabor muy particular. Porque no solo le pagaron para que se callara lo que le habían hecho, le pagaron para que se callara quién se lo había hecho. Y eso ya no es un contrato laboral, eso es otra cosa. Ahora necesito que pensemos un momento en Olga Moreno, porque lo que hay aquí es de una hipocresía tan descomunal que cuesta encontrar las palabras adecuadas para describirla. Joaquín Prat, en privado, hablaba de Olga Moreno de una manera que sus seguidores jamás habrían imaginado. La llamaba inútil. Decía que tenía la inteligencia justa para pasar el día. Afirmaba que como colaboradora de televisión era, textualmente, un mojón pinchado en un palo. Esas son las palabras, no las mías, las que él usaba cuando creía que las cámaras estaban apagadas y que nadie que importara le estaba escuchando. Y entonces la contrató. La sentó delante de él en su propio programa, El tiempo justo, y le sonreía. Y la trataba con una cordialidad que a la luz de lo que ahora sabemos resulta casi más inquietante que si la hubiera atacado abiertamente, porque hay algo muy perturbador en alguien que es capaz de mirar a los ojos a una persona a la que desprecia, sonreírle y actuar con normalidad delante de cientos de miles de espectadores. Eso no es profesionalidad, eso es algo mucho más complicado de calificar. Y Olga Moreno, que es una mujer que ha pasado por suficiente en los últimos años, se sentaba allí sin saber lo que ese hombre pensaba de ella, sin saber lo que decía cuando bajaban las cámaras. Marta Riesco lo sabía. Ella misma lo contó cuando todavía hablaba. Dijo que le llamaba la atención enormemente que Joaquín Prat hubiera fichado a Olga Moreno para su programa cuando ella había sido testigo de las barbaridades que ese hombre decía de Olga Moreno en privado. Lo dijo. Nadie le prestó la atención suficiente y ahora resulta que lo que Marta Riesco insinuaba era solo la punta del iceberg. ¿Por qué la contrató entonces si la despreciaba tanto? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y la respuesta que se empieza a manejar es la misma de siempre. La estrategia, la táctica. Si tienes a Olga Moreno en tu programa, la controlas. Decides cuándo habla y cuándo no. Decides qué imagen da y qué imagen no da. Puedes gestionarla, neutralizarla. Y si en algún momento necesitas que quede mal, estás en la mejor posición posible para asegurarte de que así ocurra. Es una lógica fría, calculada. Y desde luego no es la lógica de alguien que simplemente quiere hacer buena televisión. Ahora hablemos de un momento concreto que resume mejor que ningún otro lo que era realmente Joaquín Prat, cuando nadie le prestaba atención. Un momento que mucha gente vio en su día y que quizás no entendió del todo hasta ahora.
Olga Moreno estaba en Supervivientes, en la isla, y en algún momento del programa comentó que cuando volviera a España, una de las primeras cosas que quería hacer era bautizar a David Flores, el hijo de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, porque el chico no estaba bautizado, una declaración que cualquier persona de buena fe escucha como lo que es, una mujer que quiere hacer algo que considera importante para un chico que han estado bajo su cuidado. Joaquín Prat se puso hecho una fiera. Saltó diciendo que quién era Olga Moreno para decidir si se bautizaba o no a David Flores, que para algo así hacía falta el consentimiento de Rocío Carrasco, que cómo se le ocurría tomar esa decisión. Y lo dijo con esa intensidad que todos habían visto otras veces y que ahora cobra un significado completamente diferente, porque hay un dato que Joaquín Prat o bien no sabía o decidió ignorar olímpicamente. David Flores, en el momento en que Olga Moreno hizo esa declaración, ya era mayor de edad, ya era un adulto que puede decidir por sí mismo si quiere bautizarse, si quiere no bautizarse, si quiere convertirse al budismo o afiliarse a cualquier religión que le venga en gana, sin necesitar el permiso de absolutamente nadie, mucho menos el permiso de una madre que, entre otras cosas, lleva años sin pagarle la pensión de alimentos. ¿Cómo se explica esa reacción? Solo hay dos posibilidades. O Joaquín Prat no sabía la edad de David Flores, lo cual para un presentador de televisión que lleva años hablando de este caso resulta difícil de creer. O lo sabía perfectamente y reaccionó así de todas formas, porque no estaba respondiendo como un presentador que busca la información correcta. Estaba respondiendo como alguien que tiene un bando y que defiende ese bando, aunque los datos no acompañen. Y cuando ves esa reacción a la luz de lo que ahora sabemos sobre su relación con Fidel Albiac, la lectura es inevitable. Pasemos ahora a Rocío Carrasco, porque en medio de toda esta historia hay una mujer que, quieras o no, es el centro de todo. Y hay una parte de esta historia que es simplemente triste, no indignante, no polémica, triste. Rocío Carrasco está en bancarrota, otra vez. No es la primera vez. Ha estado en esta situación antes, pero lo que hace que esta vez sea diferente es que en los últimos años ha ganado cantidades de dinero que no son habituales en el mundo del espectáculo español. 2 millones de euros por los documentales, cachés por intervenciones en programas, apariciones pagadas, contratos televisivos. El dinero entraba y sin embargo no queda nada. ¿Dónde ha ido ese dinero? Esa es la pregunta, y la respuesta que se maneja tiene que ver directamente con Fidel Albiac y con la manera en que gestiona, o más bien no gestiona, las finanzas del entorno de Rocío Carrasco. Hacienda, Seguridad Social, ayuntamientos, deudas que llevaban años acumulándose y que solo pudieron empezar a pagarse cuando llegó el dinero de los documentales. Pero tapar un agujero con dinero nuevo no significa que no haya más agujeros, significa que ahora tienes un agujero más pequeño, pero sigues sin aprender a no hacerlos. Y si encima quien lleva tus cuentas no es precisamente un prodigio de la gestión financiera, el resultado es predecible. Hay algo que resulta casi irónico en esta situación. Fidel Albiac pasó años construyendo la narrativa de que era el protector de Rocío Carrasco. El hombre que la cuidaba, que la protegía, que estaba ahí cuando el resto del mundo la atacaba. Y ahora resulta que la mujer a la que supuestamente protege lleva años en ruinas económicas, que los millones que ganó se han ido sin que ella vea nada, que está intentando relanzar una marca de cosmética que tiene abandonada desde hace 3 años, porque necesita ingresos. ¿Dónde está la protección ahí? ¿Dónde está el hombre que lo gestiona todo tan bien? Hay una imagen que me resulta muy reveladora de toda esta situación. Fidel Albiac, que se mueve siempre en las sombras, que raramente aparece en cámara, que construyó su reputación precisamente sobre esa discreción que muchos malinterpretaron como elegancia, ha apostado toda su estrategia a eliminar a sus enemigos por todas las vías posibles. La judicial, la mediática, la psicológica, y en ninguna de esas vías ha ganado de manera definitiva. Los tribunales lo conocen, los medios han empezado a cuestionar el relato, y ahora su alianza más secreta, la que tenía con Joaquín Prat, ha salido a la superficie. Cuando el ser de las sombras empieza a quedarse sin sombras donde esconderse,
el panorama cambia completamente. Y aquí llegamos a la parte de la historia que todavía no ha terminado, porque todo lo que está saliendo a la luz tiene consecuencias reales, consecuencias que se van a notar. Y la primera consecuencia, que parece estar tomando forma, es la situación de Joaquín Prat en Telecinco. Llevan semanas circulando versiones sobre su futuro en la cadena, que el programa no da los resultados que se esperaban, que el ambiente de trabajo se había vuelto tenso, que su actitud había cambiado, que había malas caras, malas contestaciones, un estado de humor que hacía difícil trabajar con él. Todo eso ya estaba sobre la mesa antes de que saliera esta historia de la amistad con Fidel Albiac. Ahora imagina lo que eso significa después, porque ahora no estamos hablando solo de un presentador que da mal rollo en los pasillos, estamos hablando de alguien que mantuvo en secreto durante años una relación íntima con el hombre que más problemas le ha dado a la cadena en los últimos tiempos, de alguien que, según lo que se cuenta, usó su posición para ejecutar un plan que perjudicaba a personas que trabajaban en esa misma cadena, de alguien que, si todo esto es cierto, ha sido desleal no solo con sus compañeros, sino con la productora que lleva años respaldándole. Ana Rosa Quintana lleva décadas construyendo una productora, un estilo, una manera de hacer televisión que tiene sus códigos y sus lealtades, y si Joaquín Prat ha estado todo este tiempo jugando a doble cara dentro de esa estructura, las consecuencias no van a ser menores, porque en el mundo de la televisión, donde la confianza es uno de los activos más valiosos, descubrir que alguien te ha mentido durante años en algo tan relevante no se perdona con facilidad, no cuando los efectos de esa mentira afectaron directamente a personas que formaban parte de ese equipo. Hay algo que me parece fundamental señalar en este punto. Joaquín Prat no era un colaborador de segunda fila, era el presentador, la cara visible, el que moderaba, el que decidía los tiempos, el que tenía el poder de dar y quitar el micrófono. Y ese poder, si lo que se cuenta es verdad, lo usó de una manera que no tenía nada que ver con hacer buen periodismo ni buena televisión. Lo usó para servir a los intereses de alguien que operaba desde fuera de la cadena, que tenía su agenda propia, que no le importaba lo más mínimo el programa ni sus consecuencias. Solo le importaba ganar su guerra particular, y Joaquín Prat era su hombre dentro. Dicho esto, y siendo rigurosos como hay que ser en este tipo de historias, hay que decir también que esto aún no está confirmado oficialmente, que lo que tenemos son versiones, fuentes, informaciones que circulan, pero que no han sido ni desmentidas ni confirmadas por los propios implicados. Joaquín Prat no ha salido a decir nada. Fidel Albiac, como siempre, en silencio. Y ese silencio, que podría interpretarse como una negación implícita, en este contexto específico, resulta más sospechoso que cualquier desmentido, porque cuando alguien es acusado de algo tan grave y su única respuesta es el mutismo, la pregunta que flota en el aire es inevitable. Si no es verdad, ¿por qué no lo dices? Hay otro personaje en esta historia al que casi nadie está prestando atención y que creo que merece un momento. Lolita, la familia de Lola Flores, que en el último tiempo ha tomado posiciones que resultan llamativas para quienes los conocen, recogiendo premios, haciendo declaraciones que encajan con el discurso del establishment, alineándose con determinadas posiciones de una manera que no parece muy natural en ellos. Y la lectura que se hace de eso es que han entendido que para sobrevivir en este negocio hay que arrimarse al sol que más calienta, que la familia de Lola Flores, que tiene un legado enorme y una historia en este país que nadie les puede quitar, está dejando que ese legado sirva para avalar posiciones que quizás no son exactamente las suyas. Hay algo triste en eso también. La autenticidad tiene un precio, y en la televisión española ese precio a veces es demasiado alto para pagarlo. Y llegamos al final, a la pregunta que esta historia deja sobre la mesa y que va a seguir ahí mucho tiempo. ¿Cuántas personas más hay en la televisión española con una doble vida? ¿Cuántos presentadores, cuántos colaboradores, cuántos rostros que vemos cada semana tienen relaciones en las sombras que condicionan lo que dicen y lo que no dicen delante de una cámara? Porque si esto ha podido ocurrir durante tanto tiempo con alguien tan visible, con alguien que llevaba años siendo cara de uno de los programas más seguidos de la cadena, la pregunta no es si este es un caso excepcional, la pregunta es si es la norma.
Y esta ha sido simplemente la primera vez que se ha destapado. Y luego está la pregunta más personal, la que le corresponde a cada uno de nosotros como espectadores que hemos consumido todo este contenido durante años. ¿Nos han estado manipulando? Los debates que veíamos, las opiniones que se generaban, las narrativas que se construían alrededor de Rocío Carrasco y su familia, de Olga Moreno, de Antonio David Flores, de Rocío Flores. ¿Cuánto de todo eso respondía a una estrategia externa que utilizaba las cámaras como campo de batalla? ¿Cuánto de lo que creíamos que era opinión televisiva era en realidad un movimiento orquestado? Esa pregunta no tiene respuesta sencilla y quizás nunca la tenga, pero hacérsela ya es importante. Lo que sí tiene respuesta, o al menos empieza a tenerla, es quién pagó los platos rotos en todo esto. Marta Riesco, que perdió su trabajo sin saber del todo por qué. Olga Moreno, que se sentaba delante de alguien que la despreciaba sin saberlo. Rocío Flores, que durante años fue objeto de ataques en televisión desde todos los ángulos posibles. Y Rocío Carrasco, que en medio de todo esto, de toda esta guerra que según sus defensores se libró por ella y para ella, está en bancarrota. Esas son las víctimas reales de esta historia, no los que hablan más alto, no los que tienen más seguidores, los que pagaron el precio. Los días de Joaquín Prat en Telecinco están contados. Eso es lo que se dice, eso es lo que parece que se está gestando. Y si termina ocurriendo, si un día próximo vemos que ese presentador ya no está en la cadena, la mayoría de la gente lo verá como el fin de una etapa, como un cambio natural en la televisión. Solo unos pocos sabrán que detrás de esa salida hay una historia mucho más complicada, una historia de traiciones, de planes en las sombras, de lealtades compradas y de consecuencias que tardaron años en llegar, pero que al final llegaron. Porque en la televisión, como en la vida, las sombras no duran para siempre. Tarde o temprano la luz llega, y cuando llega, lo que estaba escondido se ve con una claridad que ya no tiene vuelta atrás. Así que ahora os pregunto a vosotros, y quiero que me respondáis con sinceridad, porque vuestra opinión aquí importa y mucho. ¿Creéis que Joaquín Prat sabía exactamente lo que estaba haciendo en todo momento? ¿O pensáis que quizás en algún punto se dejó llevar por una amistad sin entender del todo hasta dónde lo estaba arrastrando? Porque esa diferencia importa, no a nivel legal, pero sí a nivel moral. La persona que actúa con premeditación y la persona que actúa por lealtad ciega, sin medir las consecuencias, son dos tipos de error muy distintos, aunque el daño causado sea exactamente el mismo. Decídmelo abajo. Si creéis que Prat actuó con plena consciencia de lo que estaba haciendo, escribid culpable. Si creéis que fue más víctima de Fidel Albiac que cómplice, escribid manipulado. Y si pensáis que en realidad los dos son lo mismo y que a estas alturas da igual, escribid lo que sigue. Porque esto, familia, no ha terminado. Ni de lejos. Si este vídeo os ha abierto los ojos sobre algo que no veíais, dadle al me gusta. No tardáis ni un segundo y a mí me ayuda muchísimo. Suscribíos si todavía no lo habéis hecho y compartidlo con quien creáis que necesita ver esta historia. Porque hay gente por ahí que todavía piensa que Joaquín Prat es exactamente lo que parecía y ya va siendo hora de que sepan la verdad. Nos vemos muy pronto con más salseo, que aquí, cuando los demás se callan, nosotros lo contamos.